Acabamos de falar con Monchu de los cursos de la Universidad Asturiana de Branu, entre otras cosas, y hoy vamos a poner el ramo al percorrido que hicimos en el programa, en Asturias al Día, falando de una nueva publicación, de un nuevo libro que se titula Poemes pa neños y neñes, y un trabajo, un libro que bien firmado por Solinka Turbón y Cecilia Díaz, que son les dos moces que me acompañen ahora para charlar con nos a propósito de este trabajo. Solinka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Y Cecilia, ¿qué tal? Cecilia, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Muchas gracias también por estar con nos aquí para hablar de este trabajo que llega muy guapo y muy apropiado para el verano, Solinka, ¿no? Sí, además con todos los colorinos y con todas las cosas, está guapísimo. Una edición de Pintar. Para llevar a la playa, para Fallaizu. Bueno, son poemas. Sí. La parte de los textos son tuyos, digamos. Sí. Vale, ¿cómo lo preparaste? Pues poniéndome un poco en la cabeza de un niño o una niña. No sé, pensando que ellos prestan a los niños. Pues falar de cosines del día a día. Tipo, qué sé yo, vas de excursión, vas para la playa, vas a la escuela, tienes un juguete que te presta, cosines así. Entonces, la idea es esa, cosas que sean cortines, que tengan rima, para que sean fácilmente asimilables y un poco más. Vale, ¿hay una edad, destinado a una edad en concreto o abierto a que lo agarre cualquiera? Hombre, y es más bien para nenos y nenes más pequeños. Vale. Pero bueno, no sé exactamente la edad. Como luego, ya sabes, cada neno, cada nena hay un mundo. Entonces, sí, no, y al abuelo o a la abuela seguro que gusta también. Esa también, hombre, vaya. Bueno, y la Cecilia, tú fuiste las ilustraciones, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontaste este trabajo? Bueno, a mí me llegaron los textos de Solinka y pues leyéndolos y releyéndolos mucho, intentando transmitir un poco la cercanía y la calidez que transmite ella con los poemas. Y también pensando mucho en los guajes y pensando también en lo que me gustaba a mí ver y leer de cría, y pensando que era lo que podían disfrutar, entender, buscar en los colores, las formas y pues contar todo lo posible a través de la ilustración. Claro, no es la primera vez que trabajes con Pintar, ¿no? No, colaboré con ellos en el libro de Vientos Verdes, ilustré un poema y ahora pues un libro entero. Bueno, qué guapo, ¿no? Estupendo. ¿Cómo es trabajar juntos? Hombre, pues al principio, yo la verdad, da un poco miedo. Sí. Porque, claro, y que no la conoces y no sabes cómo va a interpretar, si va a agarrar bien tus ideas, o igual va a interpretar de una manera que no es lo que tú querías expresar, pero después, en el momento que me llegó la primera instrucción, quedé encantada. Dije yo, esto va a furrular. Esta moza y yo entendémonos. Y furrula, ¿no? Sí. Parece que sí, de momento vamos encaminados a algo, parece. Vale. Te acaban de salir. Sí. No sé si hicisteis alguna presentación ya. Sí, el otro día en la Falguera, la semana pasada, sí. ¿Y qué tal? Bien. Y era un día de estos de calor, de morrer. De los yo que creo yo creo que el peor. O sea, y digo yo, madre, aquí no va a venir nadie, porque con este calor, ¿quién va a venir aquí? Pero no, bien, la verdad hay que... Bueno, te hacemos agradable. Tuvo curiosidad, había un poco aire y esas poco cosas. Aire, sí. Bueno, ¿cómo encaja poemas con el resto de tu trayectoria, Solinka? Pues, a ver, yo empecé escribiendo poesía precisamente, pero claro, para adultos. Después pasé un poco a la narrativa, no es que me pasara, porque yo hago un poco de todo, lo mismo poesía que narrativa que lo que sea, o sea, yo estoy abierta a todo. Lo que pasa que vi una necesidad de hacer algo para xente más pequeño, porque yo, bueno, sabes que tiro de asturiano siempre, o sea, yo lo que yo intento hacer en mi trabajo siempre en asturiano, bueno, intento no, fago todo en asturiano, y dime cuenta que está fallando en una lengua tan castigada como la nuestra, está fallando, especialmente en los últimos años, lo que hay un pilar básico, que es la transmisión generacional. Yo que soy de la cuenca minera de toda la vida, que siempre se faló asturiano bastante,
pues últimamente voy por la calle a veces y yo como que quedo a bloquear, no sé ni dónde estoy, o sea, siento cada cosa, pero no sé. Bueno, en fin, que apetecióme poner el mi granín de arena para poder tirar un poco de la cuerda también, porque hay mucha gente que está trabajando también para que no muerra la nuestra cultura, que es única, y parecióme que ya era necesario, sobre todo desde el momento tuve ahí un punto de inflexión cuando una niña, una vez, yo trabajo en una casa de cultura, teníamos una exposición ahí puesta de unos llavaderos y eso, y había unas madreñas ahí puestas, y entra una niña como, no pequeña, 12 años o así, y dice, ¡ay, unas matriuscas! En ese momento dije yo, tengo que hacer algo. Bueno, ya que no dijo almadreñas. Bueno, No sé qué es peor. bueno, por lo menos me ha parecido lo otro. Eso para ti fue... Fue como si me pegaran un puñetazo en la boca. Vale. Así que, desde ese momento planteaste que las cosas hay que hacerles en lengua, ¿no? Sí, y eso, cocines que puedan ser cercanes y naturales para los niños, desde que son pequeñinos, que puedan tener la opción también de ver el mundo. Claro, porque tú sois de una generación a la que llegaron... Más joven ella. A la que vos llegaron textos en lengua. A ver, yo, por ejemplo, en la escuela nunca di asturiano ni nada. Yo, a ver, tuve que aprender por mi cuenta cuando ya era más grande. Fui a cursos y bueno, más o menos. Pero sí, yo de pequeñina tenía... bueno, aparte que en mi casa siempre se faló muy asturiano, yo tenía eso, discucos de... Xentiquina, seliquín, cosas de eso. Tuvo un hecho aquí el otro día. ¿Cómo me va? Pues yo Xentiquina también lo escuché mucho. Claro, y bueno, sí. Y siempre se trató eso con mucho respeto y con mucha naturalidad en mi casa. Bueno, y ahora ser, ¿no? y es como que de repente, como si alguien hubiera, no sé, un botón, ahí, pulses un botón. ¿Qué es esto de la lengua? Y la gente, y es como que entre ellos sí, pero a los jóvenes no. Hay que falar ellos en... Bueno. Por eso estos poemas para niños y neñas. Cecilia, dediques el libro a los tus pas porque siempre te dieron poesía. Sí, bueno, nos contaba además hace poco Esther de Pintar, la editora, que parecía que costaba más mover poesía ahora entre los guajes, pero yo de pequeña fue lo que más me leyeron y lo que más leí yo, porque, bueno, pues lo que comentaba Solinka, que la rima al final para los guajes es agradable. Y a mí me leyeron mucho de pequeña, por eso yo también acabé cogiendo gusto a leer y a la ilustración y me acabé metiendo por estos mundos. Yo entiendo que me viene un poco de ahí. Vale. O sea que, trabajas fundamentalmente ilustrando, tienes tu propio estudio. Bueno, mi estudio soy yo, ¿Y sí, tú? efectivamente, el estudio móvil donde yo viva. Sí. Pero sí, yo hasta ahora trabajaba sobre todo ilustración más comercial, cartelería y demás, y publicidad. Y bueno, este es el primer libro que ilustro para Baguajes, entero. Pero sí, dedícome a esto. Bueno, está muy guapo. ¿Cómo defines tu trabajo, no? Tienes ahí una línea muy chula, ¿no? Me parece a mí. Yo digo que me gusta mucho el color. La parte que yo más disfruto de mi trabajo es escoger los colores. Entonces trabajo el boceto y demás, pero lo que intento acelerar siempre en el proceso y es escoger los colores y trabajar un poco en función de pues eso, lo que destacar con los colores, los contrastes, busco paletas de color más brillantes y paguajes, claro, funciona bien, yo creo, yo más animoso. Bueno, la edición quedó muy bien, ¿no? Sí, trabajándoselo muy bien. Bueno, pintar, normalmente tengo unos libros guapísimos siempre, pero yo no sé si por la parte que me toca, parece especialmente por la parte que te toca pasada. También. Pero bueno, normal, ¿no? Que aparte es un trabajo hiper guapo, sí. Pero es normal que te sientas así, ¿no? Y un trabajo que hacéis y que ahora estáis enseñando al mundo. Presentasteis en la Felguera y habrá más presentaciones que tenéis pensado hacer o a lo que surda. Sí, iremos viendo, no sé. Bueno. A ver lo que vaya funcionando, creo que tú vas a dar algún taller, ¿no? Sí, bueno, pero eso será ya para el curso que viene. ¿Un taller con libro? Sí, pero bueno, tampoco... Bueno. Hay por ahí un proyecto, pero todavía no... ¿Estáis en ello? Estoy en ello, como quien dice, estoy perfeccionando cosinas, porque quiero hacer ellos lo dinámico y eso. Vale.
¿Cómo empieza tu proceso hasta que vemos estos poemas en este orden? ¿Cómo lo trabajas, Olinka? Pues es que no sé, tampoco... Es que yo soy una persona muy caótica. Entonces yo escribo y ya está. Bueno, el caos y orden, caótico, pero orden también. Y después, nada, el orden, yo creo que los que yo los editores, o sea... Llegaste con la carpeta. Puse ellos para allá los poemas y... Dijiste, esto y lo que, Eso, esto y lo que hay. Para que ellos prestó. Bueno, Oye, sí, claro que sí. y- Está aquí. Sí, pero eso, al ser poemas muy cortinos, de estructura bastante sencilla, porque llevan niños y niñas pequeños, y eso pues tampoco... Sí, pero no son muy exigentes como gestores. No lo sé, espero que no. ¿Eh? Ahora a ver qué feedback nos dan los nenos y las nenes. Yo la gana que tengo. A ver. ¿No lo probasteis con...? Todavía no tuvimos oportunidad. Bueno, seguro que es bueno, ¿eh? Seguro que es bueno, pero Sí, a ver. muchas veces siento a muchos escritores decir que, a ver, que no hay una literatura menor, No, claro. la de los nenos, ¿no? Hombre, exigen y con razón. Y con razón. Tienen que ¿Qué tener calidad. me trajiste Claro, aquí? claro. Le diré alguno o alguna. Pero bueno. No entiendo que no, en ese sentido no te sientes presionada a la hora de escribir. No, porque como faigo lo que me apetece, o sea, ya te digo que tengo temporadas que igual me da por escribir relatos, y tengo temporadas que igual me da por escribir poemas, pues, y un poco como me dé, porque y es según sopla el viento, o sea, viene de un lado, viene de otro, pues yo escribo lo que me Agarres, apetezca. Sí, antes de y que ya se te está. escape. Y igual ahí después, yo qué sé, estoy un mes que no escribo nada, Claro. porque... Cecilia tiene pinta de ser un poco menos caótica a la hora de trabajar. Bueno, no sé si menos caótica, pero yo doy muchas vueltas. Yo empecé buscando referencias directas a cosas que pudiese plasmar. Yo empecé, por ejemplo, por el poema del monte, porque claro, hablaba de esguiles, corzos, furones, hablaba de carballos, entonces tenía referencia directa de algo que podía plasmar, y a partir de ahí fui definiendo un poco el universo del libro. Vale, o sea que bueno, tiraste a ver qué cosas te podían o con las que podías tener más conocer mejor, tener más coincidencia. Sí, Bueno. y eso, y bueno, luego lo que intenté también fue que cualquier guaje que leyese el libro aquí en Asturias o que conociese Asturias pudiese sentirse identificado con los lugares que aparecen en el libro. O sea, los prados son verdes, los pueblos que aparecen son casines que puedes encontrar por aquí. No hay ningún lugar concreto, pero creo que todos son pues asociados al territorio. Claro. Pintes desde nena. Es más, confieses que pintaste en todos los sitios posibles donde se podía pintar. Efectivamente. Lo cual eso seguro que ocasionó más de una bronca. Alguna. Alguna, ¿no? Naciste con un lapicero. Bueno, yo pinté mucho de cría y seguí pintando hasta que pude ir viviendo de ello. No paré nunca de pintar. Efectivamente, alguna bronca me cayó porque pinté por libros y pinté por paredes que no tenía que pintar, pero bueno, ahora pinto en libros y a veces en paredes también. Y está muy bien. Funcionó Sí. la repetición en ese sentido. O sea, que andes pintando por paredes. De vez en cuando me sale algún proyecto mural y lo disfruto muchísimo, sí. A lo grande, ¿no? A lo grande, efectivamente. Esos son proyectos grandes, ¿no? De trabajo. Qué bien. Porque en literatura, en libros, ya habías, bueno, el otro que comentábamos de pintar, pero habías hecho ya más trabajos. Había hecho alguna ilustración de cubierta, de portada, 2 o 3 y ya, en realidad. O sea, yo me tocó más, suelo trabajar más en cartelería. En cartelería trabajo bastante, luego mural de vez en cuando. Y cuando puedo me acerco al sector del libro, al sector editorial. Pero realmente el proyecto más completo y más grande que hice de libros hasta ahora es este.
Vale. sin ninguna duda. Qué guapo, bueno, Estupendo. estupendo. Pero algún yago hay que entamar, en este caso con pintar, que no hay cosa pequeña. No, para nada, y ojalá que siga. Sí, sí. Estudiaste aquí, pero también fuera, en Porto, ¿no? En Portugal. Estudié en la ESAPA, en Avilés. En Porto lo que hice fue el Erasmus. Ajá. Estuve allí 6 meses con el Erasmus, que en Matosiños, en realidad, que está al lado de Porto. Sí, nada, pues gracias a las becas de Erasmus y a través de la ESAPA. Buena experiencia, además, la de ver que se fa en otros sitios. Muy buena y conexiones que me duran hasta el día de hoy, de otra gente de aquí de España y de otros sitios que al final, pues mira, nunca se sabe dónde puedes encontrar otros ilustradores y aquí sigo en contacto con gente a la que conocí en Oporto, así que el Erasmus, muy bien. Qué guapo. Bueno, Oporto merece la pena siempre. Oporto, chulísimo. Eso está claro. Solinka, y el primero que fa es como estamos contando, para niños y neñes, pero ya tienes una trayectoria, bueno, creo que interesante, ¿no? Desde va unos cuantos años, fuiste premio Nené Losada Rico, va 10 años, en el 16. Sí, o... Mira. o antes. Bueno, y las... Bueno, igual no, bueno, igual no. sí. No fue antes, no sé. Sí. Ya, Quiero decir que la ya guillera, vienes con una mochila Sí, sí, cargadina de cosas, ¿no? Trabajaste también para otras editoriales, premio Fernán Coronas, bueno, en fin, estás muy premiada. Bueno, Eso hay que intentarlo siempre. pero ¿tú crees que te presiona algo esto de los premios o...? No, porque yo... A ver, escribo por necesidad, entonces... Sí, a los premios pues mandar cosines o eso, pero tampoco hay una cosa que digas tengo que ganar este premio si no muero. ¿Escribes por necesidad? O sea que como Sí, sí, Cecilia, tú también desde Sí. pequeñina ya escribiendo también. Sí, ¿dónde? desde pequeñera. Lo que pasa que... A ver, yo... Di que la mi historia y un poco complicada. Tuve unos años ahí que... Como que... Bueno... Que no centréme haces en nada. otras cosas. Vale. Estaba más centrada yo que sé en la música, en cosas así. ¿No? Pero... Siempre... el poeta Alberto Vega, que ya era muy amigo de mi familia, Y siempre me tuvo diciendo, desde que vio cosas mías escritas de pequeña, que escribiera. Y yo nunca hice caso. Entonces ya cuando él ya estaba malín, ya ni caminaba ni nada, ya llegó un momento que hizo un día que lo llevaran a una tienda y me compró unos bolis de estos, de escritora, de estos buenos, con recambios y con... Y bueno, y dejómelos ahí en plan... Ahí queda eso. Y después fue como un poco que... Sentí como que lo debía, ¿sabes? Y por eso, en mi primer libro, el primer poema va dedicado precisamente a Alberto Vega. Entonces, por eso, fue un poco el que siempre me dijo, neña, tienes que ponerte a escribir. Pero yo nunca hice caso. Y bueno, igual, y él, yo creo que no lo vio. Pero bueno. Bueno, no tengo en la cabeza ahora la fecha de fallecimiento de Alberto, pero bueno, ya sé que fue hace unos cuantos años. No sé si hizo 20, es que estoy en el jurado también del premio Alberto Vega. Qué guapo eso, ¿no? Y eran los 20 años este año, pero no sé exactamente los 20 años si del concurso o de que él fino. Es que no sé. Porque Bueno, llevo de jurado, tendría que 12, mirar. 13 años o así, pero no. Pero bueno, vaya, O sea, lleva más tiempo el concurso. vaya referencia, ¿no? La de Alberto Vega. Sí. Uno de los mejores poetas. Poeta de culto. Y de las mejores personas. Que, bueno, por supuesto. Conocí. Muy bien. Mira qué coincidencias, pues no sabía yo esta relación Sí. que teníais. Así que te animo a escribir y de ahí llegamos a estos poemas. No sé si estás pensando ya o estás escribiendo alguna cosa. Un paro. No pares. Últimamente, Luego ya, si se convierte en libro ya lo veremos, ¿no? Eso, queda en el cajón. Yo tengo, o sea, yo no tiro nada. Estoy aprovechable, como digo yo, en el futuro, o igual no, pero bueno, ahí queda. Si lo escribí yo por algo, pues ahí queda. Ahí queda. ¿Estás en la tertulia de Mallory? Sí. Llevo tiempo ya. ¿Desde el principio? Bueno, desde el principio que no. va, la tertulia Mallory ya va... Madre, ¿cuántos años? 25 También ya fizo, 25, yo creo. No, yo llevaré... No sé cuántos llevo, pero... Bueno. Sí, desde 2014, por ahí. Igual llevo 12, 13 años en la tertulia Mallory. ¿Y qué tal? No, bien. Al principio un poco raro porque yo era la única mujer entre todos esos paisanos. Pero no, ahora ya tenemos más mujeres Paisanos y todo. de peso, además. Sí. Más paisanos con mayúsculas. Está Pablo Rodríguez Medina. Sí, ¿no? hay unos nombres por ahí de estos que al principio dices estoy madre. Pero bueno.
Siente que escribe, Sí, y sí. mucho. Pero bueno, ayudarme mucho también, darme muchos buenos consejos. Y no, la verdad, y que de los mejores sitios donde puedes parar y era tu Mallory. Vale, y yo también, que estás en el sindicato de autores. No, ya no. Ya no. Ah, vale. No. Pero tuviste. Sí, una Bueno. cosa, pero sí, yo no creo ni que exista. Vale. Eso, o sea, Ah. fue una cosa ahí pasajera de ahí unos años. De los típicos de la cuenca. Sí, es de cosines que se fan y luego van a ningún lado. Bueno, ¿tú en qué estás ahora, Cecilia? Yo ahora estoy pendiente de una campaña para el Día de Asturias, Oh, qué guay. así que mira. Y pues próximo proyecto con Pintar Pintar, a ver si empezamos, arrancamos y Vale. muy en pañales todavía, en eso estoy de momento. Bueno, mirando ya textos o pendiente de que te lleguen. A medias, estamos en las primeras fases, sabemos que va a salir algo. Vale. Todavía no arrancamos, pero bueno, algún texto me está llegando, por algún lado habrá que empezar, de algún personaje habrá que ir diseñando. Ahí estamos. Vale, ¿poesía o...? También poesía, También sí. poesía. También paguajes. También para guajas, bueno. Solinka presta y que es así, ¿no? Sí, hombre, Para claro. guajes y No, si hay en que- Yingua, mejor que mejor. Hay que tirar de la cuerda. Hay que tirar ahí, ¿no? Hay que tirar del acuerdo totalmente. Bueno, ¿qué vos os gustaría que pasase con el libro, con este libro, Cecilia? ¿Qué te gustaría a ti que pasase con esto, con estos poemes para niños y niñas? Bueno, a mí me gustaría que se convirtiese un poco en un libro de referencia para los guajes, que lo lean, lo relean, se aprendan los poemas, que lo repitan en clase, que lo pinten si hace falta. Que añaden alguna cosa a tus dibujos. Por ejemplo, que lo lleven para los colegios. Sí, Solinka. que sea un mega éxito de ventas. Total, ¿no? Hombre, mira, tengo un poema a les madreñes. Vale. Y por el trauma ese de... ¿Vas Yelu? Bueno, yo si quieres... Sí, hombre. si quieres leo, Sí, sí. sí, claro. Bueno, Déjame eso. que lo busque yo también. Sí. Dai. Les madreñes. Quiero unes madreñes. Nel pueblo tienenles toles neñes. Cuando te amo yao, puedo ponerles. Pa nun emporcar les zapatielles. A más, con ellas voy ser más alta y llegar a ver pela ventana. Anda, compráimeles. Soy piquiñuca, nun serán cares. No. Y son muy guapes además, ¿no? Les Hombre, va, madreñes. les madreñes. Muy bien, bueno, pues muy prestoso tenemos aquí en el programa, pachamos un gabito y falar de poemes para neños y neñas, un libro editado por Pintar Pintar, que, bueno, ya está Nakai, ya se puede mercar, ya se puede sobre todo leer y se puede disfrutar con los dibujos de Cecilia, con los textos de Solinka. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Solinka. Gracias. A ti. Y a todos ustedes, muchas gracias también por compartir hoy con nosotros este tiempo del programa. Mañana tendremos más Asturias al día. Feliz día. Hasta mañana.